Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con roles intervenientes dentro del ámbito educativo. Estos roles podemos interpretar como que puede llegar a ser un acompañante terapéutico, algún acompañante personal no docente, puede llegar a ser también algún maestro integrador, alguna maestra integradora. Hay diferentes profesiones que van a unar en lo que tiene que ver con la integración escolar y vamos a ver sus funciones y cómo trabajan en conjunto. Bien. En principio vemos que el derecho a la educación no ha sido reconocido por algunos gobiernos. A nivel global, las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a la educación, aunque en la mayoría de los lugares hasta una cierta edad la educación sea obligatoria, a veces la asistencia a la escuela no lo es. Y una minoría de los padres elige la escolarización en casa, a veces con la ayuda de la tecnología educativa electrónica moderna, también llamado e-learning. Antiguamente, décadas atrás, había estados, en Estados Unidos por ejemplo, por mencionar uno, que tenía gran tasa de población que elegía que sus hijos no vayan a la escuela o a recibir educación formal, sino educarlos en casa. Cuando llegaran a los niveles necesarios como para rendir todo lo que tiene que ver con el esquema formal, para que la escuela pueda llegar a darle el certificado, ¿no? Eso fue cambiando a lo largo del tiempo, claramente, y todos fueron, de alguna forma fue creciendo la educación formal. También recordemos que no solo por las Naciones Unidas, sino que es un derecho de muchos países que lo brindan como un derecho hacia los habitantes de cada país, digamos. Entonces, y sumado a esto con los avances de la tecnología, ¿no? Los avances de las últimas décadas en la tecnología, podemos ver que tenemos nuevas herramientas, que tenemos nuevas aplicaciones, que podemos transmitir incluso conocimientos o formas didácticas a través de computadoras o cámaras, a través de distancia. Entonces tenemos recursos que cada vez van surgiendo nuevos y nosotros tenemos que ir adaptando también la educación a esas formas nuevas. La educación es un proceso de socialización de las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades y destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social que pueden ser valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc. En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita para todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad nacional. La educación abarca muchos ámbitos, como la educación formal, informal y no formal. Nosotros hoy en día podemos ver cursos, diferentes formaciones que no específicamente están relacionadas al ámbito formal o escolar o universitario, pero brindan contenidos y profundizan sobre conceptos de determinadas cosas que pueden llegar a ser oficios, algún tipo de labor en específico, ¿no? Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios. En la mayoría de las culturas, esta acción ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad, y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución.
Luego de haber definido ambos conceptos, es fundamental poder definir la relación entre ambos. La educación y la salud están íntimamente unidas. Recordemos como inicialmente planteamos en las primeras clases que el ser humano está ligado al aprendizaje o a la educación de alguna forma desde su desarrollo neurobiológico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las neuronas, del pensamiento, la abstracción, ¿no? La comprensión. La salud tiene una relación importante en los resultados educativos, sobre todo en el desarrollo cognitivo, intelectual y la capacidad de aprendizaje. La integración entre salud y educación es fundamental para lograr la reducción de las brechas e inequidades sociales existentes. La educación es un arma poderosa para romper el ciclo de la pobreza, la enfermedad, la miseria y la persistencia intergeneracional del bajo nivel socioeconómico de la mujer. Por otra parte, los problemas de salud pueden socavar gravemente las inversiones en educación. Algunas enfermedades mantienen a los niños alejados de las escuelas durante mucho tiempo. En otros casos, los niños tienen que interrumpir prematuramente su educación para cuidar a padres o hermanos enfermos. La educación y la salud están hermanadas y se refuerzan mutuamente, contribuyendo a sacar a la gente de la pobreza y a ofrecerle la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial humano. Ahora vamos a intentar reflexionar sobre un modelo de formación abierto, participativo y flexible, como son las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje nosotros las vamos a interpretar como donde se juntan o se aunan diferentes personas con diferentes características. En este caso lo vamos a ver orientado, ¿no?, en la discapacidad, y vamos a ver cómo existen estos equipos terapéuticos o interdisciplinarios que vamos a ver que terminan formando parte también de lo que tiene que ver la esfera educativa. El concepto de la comunidad de aprendizaje puede ser definido de forma sencilla como un grupo de personas que aprenden en común, utilizando herramientas comunes en un mismo entorno. Es interesante y muy ilustrativo también el concepto de la comunidad de la práctica descrito por Etienne Wenger, para el que desde el principio de la historia los seres humanos han formado comunidades que acumulan su aprendizaje colectivo en prácticas sociales, que define el concepto como un acto de participación. Vamos a ver que no solo es la disposición de todos los profesionales, o en este caso también de todos los alumnos, pueden llegar a ser dentro de un mismo aula, pero sino también vamos a ver qué grado de participación tiene cada uno, cómo colabora al intercambio, ¿no?, de conocimiento y de diferentes situaciones. Somos conscientes de que avanzar hacia prácticas inclusivas requiere un buen equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, lo instituido y lo instituyente, abrazando el conflicto que necesariamente aparece entre el pasado y el presente, y lo que queremos ver materializado a futuro. Esto solo será posible si se logra un real compromiso con todos los actores sociales que conformamos esta comunidad educativa, lo cual supone cuestionarse los valores vigentes y apostar por los valores de la inclusión. Voy a retomar lo que dije en algún momento en clases anteriores, que tiene que ver con esto de la mirada personalista hacia el alumno, ¿no? De alguna forma esto también nos da a entender que nosotros debemos mantener esa mirada, esa aproximación, poder socavar, poder encontrar en el alumno los recursos que ya tiene, poder potenciar nuevas competencias, y podemos también fijarnos en qué debilidades tiene para poder adaptar dinámicas o poder ayudar a colaborar hacia llegar al objetivo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de todo esto, vemos que van a haber un montón de profesionales que van a estar de alguna forma interviniendo con el alumno. Ahora más adelante lo vamos a ir viendo,
pero bueno, responsabilidad de todos poder brindar la mejor calidad desde su profesionalismo, desde su ámbito de conocimiento, ¿no? Y siempre manteniendo un diálogo fluido entre todos para poder ir viendo y corrigiendo en todo caso cualquier dinámica que deba ser corregida. En este punto muchas veces me toca escuchar en las escuelas docentes que alegan que no han elegido formarse para atender a la diversidad. Recordemos que nosotros tenemos, hoy en día ya eso se está desdibujando, pero antiguamente, en décadas pasadas, podíamos interpretar a la educación o al colegio, a la educación formal, como muy mecanicista, como algo muy rígido, estructurado, donde yo planteo lo que hay que hacer y, y los alumnos tienen que responder de la misma forma, todos al mismo tiempo, ¿no? Esta como estructura muy rígida que vamos a ver cómo se va desarmando y vamos a ver cómo interviene cada actor también en esta historia. En este punto muchas veces me toca escuchar en las escuelas docentes que alegan que no han elegido formarse para atender la diversidad, como si esta acción fuese patrimonio de la formación en educación especial y reduciendo el mundo de lo diverso a estudiantes que experimentan algún tipo de discapacidad. Me gustaría poder dejar en claro que la naturaleza del problema que nos convoca a la reflexión no es individual, sino social. Esto es que nos implica a todos. Hay 3 ideas que se describirán más adelante que los centros pueden dar para ayudar a promover aulas que funcionen como comunidades inclusivas desde esta óptica sistémica. Lo más interesante de las mismas es que no se proponen como pasos o ideas a seguir tan solo por los profesores del aula o dentro del aula, sino por la comunidad en su conjunto. Muchas veces nosotros dentro del aula vamos a tener algún niño integrado o algún niño que tenga o que sea acompañado por algún otro profesional, puede ser un acompañante terapéutico, por ejemplo, y nosotros, más allá de poder brindarle ejercicios y situaciones que pueda resolver el alumno en particular, también vamos a estar pensando en la generalidad y en la diversidad de herramientas que podemos llegar a utilizar de forma presencial o de forma online, ¿no? También vamos a tratar de alguna forma ir jugando con diferentes elementos para llegar a los mismos resultados, porque también nosotros tenemos que repensar nuestras prácticas. Lo más importante de las mismas es que no se proponen como pasos o ideas a seguir tan solo por los profesionales, sino que también otros participantes. En este caso pueden llegar a ser un acompañante terapéutico, a una maestra integradora. Para que exista una comunidad de aprendizaje deben darse una serie de condiciones mínimas que resumimos brevemente, pues no han sido reiteradamente señaladas. Cambios institucionales que faciliten el desarrollo de la comunidad de aprendizaje, buscar modelos efectivos para el funcionamiento de las comunidades de aprendizaje y avanzar en las innovaciones técnicas necesarias para permitir que aparezcan las comunidades de aprendizaje y facilitar herramientas de trabajo que propicien entornos modernos y flexibles. Recordemos que todo este avance sobre la ciencia, sobre la educación o sobre la discapacidad incluso en las últimas décadas, hemos cambiado muchísimos comportamientos, hemos cambiado estructuras, han surgido nuevos avances, nuevas cosas en criterios de salud, ¿no? Entonces, de todo esto nos tenemos que servir para seguir avanzando y repensando sobre nuestra práctica, porque de alguna forma esto va a seguir sucediendo, tanto la parte virtual, que hoy lo vemos tanto después de la pandemia, así como lo presencial, ¿no? Empezar a comprender que el alumno tiene sus propias formas y nosotros también poder jugar con diferentes formas,
porque la educación no siempre también es tan lineal y tan rígida. Hay muchas veces que de forma lúdica podemos llevar el aprendizaje también a otro nivel. La participación en abierto y de forma horizontal de todos los miembros de la comunidad, no en esquemas jerárquicos y verticales, ¿no? Que puedan acceder de forma libre, flexible y que sea al alcance. El acceso de todos en igualdad de condiciones sin tener en cuenta su condición o el lugar donde habiten, el trabajo colaborativo por grupos, situar al alumno en el centro del objetivo del aprendizaje. El beneficio principal es que parte del diálogo como pilar central del proceso. Bien gestionado se puede lograr una mayor interacción y participación, y mejor atención y relaciones profesor-alumno. Convengamos que muchas veces esta información nos la va a terminar dando un tercero, posiblemente, no solo el alumno, sino que nos pueda brindar un poco más de conocimientos en lo que tiene que ver con el comportamiento del alumno, las funciones que tiene, ¿no? Todo eso nos va a poder también ayudar quizás el acompañante terapéutico que nos está acompañando dentro del aula. La responsabilidad es compartida, todos los miembros de la comunidad son partícipes en el proceso de aprendizaje. Todos están involucrados de forma activa y de forma pasiva también. Tanto desde lo sensorial, pensemos que uno cuando está dentro de un contexto educativo, si a un compañero le preguntan algo, todos estamos escuchando y de alguna forma interpretando. Entonces se está dando un proceso siempre de aprendizaje, ¿no? O de enseñanza, en este caso también desde el lado quizás del adulto o del docente. El conocimiento se entiende como dinámico. Adquirirlo no supone ingerir una lista de elementos a reproducir en un examen, sino construir una comprensión propia de la materia, ¿no? Vamos a ir justamente a llevar hacia el mismo objetivo que tenemos planeado desde la planificación anual o desde el contenido, trabajar las mismas funciones, las mismas capacidades y, si es necesario, en el caso de los alumnos integrados, poder bajar al llano un poco más ciertas dinámicas o ciertas tareas para que puedan llegar a los mismos resultados, ¿no? El proceso es activo y colaborativo. Recordemos que siempre hay una diada entre docente-alumno, alumno-alumno, ¿no? En este caso, incluso vemos una triada. Está el docente, el alumno y el par, el compañero. Se aprende en conjunto y también individualmente. Otra ventaja añadida de este modelo es que la comunidad debe plantearse y revisar la calidad y la evaluación en la educación. La aproximación de la comunidad de aprendizaje a la comunidad permite que los resultados se puedan evaluar en función de la práctica real en esta comunidad y su continua evolución. Entonces propone, como primero, comprometer a la comunidad docente, porque es fundamental que los profesores se comprometan con la educación inclusiva y se impliquen en la educación plena de todos sus alumnos, considerándolos a todos miembros de sus clases. Esta actitud puede fortalecerse desde la propia comunidad educativa si ésta se compromete con la formación permanente de sus docentes en temas de actualización que sea de vigente interés para los mismos, de acuerdo a los desafíos que le presenta el colectivo de alumnos que acompañan. También es cierto que la formación ha de comprometerse con una serie de actividades prácticas, cotidianas, que acompañen el día a día y ayuden a desarrollar prácticas inclusivas en el aula. Vamos a ver que las personas que también forman parte de ese equipo, ahora lo vamos a ir ampliando a medida que pase el PowerPoint, vamos a ver que
van a haber otros profesionales que nos van a ayudar a abordar ciertas problemáticas que tienen que ver con una cuestión cognitiva o de educación, y vamos a ver cómo cada uno cumple su rol específico en su área o en su tarea, pero de alguna forma siempre estamos girando sobre el mismo objeto de estudio o sobre el mismo lugar donde vamos a brindar herramientas, que es sobre el alumno, ¿no? La escuela como organización social es mucho más que un edificio, un mobiliario. Es, sobre todo, relaciones e interacciones entre personas. El proceso de aprendizaje viene determinado por la calidad de esas relaciones que se establecen y por la igualdad de las mismas entre los distintos profesionales. Cuando la educación es inclusiva, no existe la intervención segregada. Cuando la educación es inclusiva, no existen profesionales trabajando solos o aislados del resto de sus colegas. Pueden haber profesionales que lleven adelante intervenciones individuales y personalizadas que respondan a determinadas necesidades de apoyo de los alumnos, que tiendan a equiparar las oportunidades ofrecidas. Pero estas intervenciones se dan en un marco de trabajo grupal consensuado previamente. En nuestro sistema educativo hoy cobra especial importancia en este punto la figura de apoyo representada en profesionales que ejercen el rol de acompañante profesional no docente. A partir de ahora, APND. El trabajo del APND es un trabajo muy activo y los movimientos que éste haga claramente serán determinantes a la hora de hacer una evaluación de proceso. Dentro del ámbito educativo podemos ver acompañantes terapéuticos, también acompañantes profesionales que pueden ser del sector de salud, ¿no? Que no están dentro del ámbito docente, por lo cual no pueden, quizás van a brindar más herramientas que tienen que ver con la salud. También consideremos que si es un acompañante de un niño con algún tipo de trastorno o discapacidad, esa persona va a terminar siendo también como un nexo que nos pueda brindar más información de cómo opera la mente del niño. La cognición, la forma de interpretación, no solo eso, sino que puede corregir de forma más puntual o ayudar para todo lo que tiene que ver con temas de motricidad fina, ya sea también como en otros trastornos donde se intenta evitar la crisis, el acompañante terapéutico o el APND le brinda la anticipación, ¿no? Con diferentes recursos, ya sean visuales, pueden ser pictogramas. Ahora vamos a ir hablando a medida que veamos los diferentes roles. Muchas veces hay equipos de profesionales externos, sean de salud o de educación, que trabajan en contraturno con los alumnos con necesidades especiales específicas. Es entonces de real importancia potenciar el trabajo de unos y otros de manera conjunta en pos del beneficio del alumno en cuestión y del grupo que forma parte. Sin lugar a duda, es la escuela el escenario donde esa persona puede desplegar los aprendizajes adquiridos y es al mismo tiempo la escuela como espacio social, como contexto natural, donde pueden identificarse habilidades más desafiantes. Muy bien. Nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no?, que al tener un niño integrado que puede tener acompañante terapéutico o no, o una PND o no, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la mirada tiene que ser generalista y global, no solo que vamos a estar trabajando específicamente y depositando la mirada en el niño y sus cualidades y sus capacidades, sino que también vamos a tratar de encontrar una dinámica que favorezca a todo el grupo. Y todos los profesionales, obviamente, que intervengan, ya sea un acompañante terapéutico o otro personal de salud, va a tener una comunicación fluida con cada docente, porque es necesario que vayan mirando cómo va a ser esa programación de planificación en la educación. Recordemos que no solo
cuando hablamos de educación hablamos de contenidos, sino que hablamos de herramientas cognitivas, ¿no? Herramientas formales, todo lo que tiene que ver con el pensamiento y la acción. Como ya hemos planteado anteriormente, es importante promover las redes de apoyo naturales en las escuelas a través de trabajo conjunto entre profesores que permita y facilite abordar de manera concreta y específica el trabajo sobre la educación inclusiva en el aula. En los casos en que hace falta la presencia de expertos externos al aula para dar respuestas a las necesidades de algún alumno, la clase se modifica y organiza no solo para dar respuestas a las necesidades de ese alumno, sino para intentar aprovechar esas necesidades como apoyo para el resto. Cuando nos enfrentamos solo a situaciones como esta, es muy probable que, salvo excepciones, pronto nos sintamos superados por la tarea. Por esta razón, resulta estratégico el ser capaz de mantener una amplia red de apoyos, colaboraciones y ayudas mutuas, como procedimientos para dar respuesta a las tareas y decisiones complejas y éticas que han de tomarse. En esa red son esenciales los lazos estrechos de colaboración y participación que se dan entre las comunidades educativas, las familias y el barrio. También lo son los lazos de apoyo mutuo entre profesores o los alumnos entre sí a través de estrategias de trabajo cooperativo. Profundizaremos el vínculo, roles y funciones de la pareja docente referente, APND, acompañantes personales no docentes. Como ya hemos mencionado, el acompañante profesional no docente ayuda a generar los apoyos personalizados necesarios, pero estos deben ser llevados al aula para enriquecer a la totalidad del grupo, en el que incluimos a los docentes referentes del mismo, curriculares y de materias especiales. Que la responsabilidad recaiga en la figura de apoyo. Sigue siendo hoy en día, en la mayoría de los casos, la dinámica que impregna la relación entre el docente referente y el docente que se incorpora para crear una comunidad colaborativa de aprendizaje, en los términos que hemos venido describiendo en el aula. Podemos pensar esto, si lo suponemos en un ejemplo, vemos el alumno que tiene las necesidades va a tener diferentes docentes, esos docentes van a tener que saber cómo opera el alumno y todos van a estar de alguna forma sabiendo qué herramientas se pueden utilizar con ese grupo, ¿no? Con ese grupo, con ese alumno en particular. No solo eso, sino que el acompañante terapéutico, o en este caso el APND, nos va a brindar mucha información de qué es lo que puede hacer el niño, con qué herramientas cuenta, ¿no? Nos va a dar mucha información y junto a él podemos planificar diferentes estrategias de enseñanza. Será importante que el APND asuma un rol proactivo para con quien vaya a ser su pareja pedagógica, lo que permitirá llevar adelante dinámicas en el aula, donde no solo el alumno con necesidades educativas especiales se beneficia, sino que lo hacen todos. Si bien hay un docente que es el responsable de la materia y es el referente del aula, la figura de apoyo se convierte en un recurso para favorecer una práctica reflexiva a partir de la interacción entre ambos, por lo que juntos podrán consensuar, apoyarse y distribuirse los roles y las funciones a desempeñar, las cuales podrán ir cambiando a lo largo del ciclo compartido. También nosotros tengamos en cuenta que, el docente titular del aula o el docente a cargo del aula no solo que tiene que estar de alguna forma brindando el contenido o las estrategias o planeando diferentes estrategias o metodologías, sino que también va a estar desde la parte, digamos, más de acompañamiento moral también, ¿no? Va a estar en contacto constantemente con el acompañante terapéutico o el APND y van a ver de alguna forma cómo pueden ayudarse en sus roles, porque el APND quizás pueda ocuparse de todo lo que tiene que ver con el pasar a la acción, ¿no? Todo lo que se explica en una clase, todo lo que el docente titular propone,
va a ser realizado de alguna forma con la ayuda y la intervención precisamente de la PND. Muchas veces lo vamos a ver en niños en etapas de primera infancia o en las primeras etapas educativas, y vamos a ver que tiene que ver con todo esto de la motricidad, muchas veces con situaciones emocionales. Todo también depende del trastorno o la patología que tenga el alumno. Pero sin meterme tanto en lo que tiene que ver con los diagnósticos específicamente, nosotros tenemos que intentar de alguna forma tener diferentes recursos y crear nuevos recursos a partir de la necesidad específica que tiene ese alumno, pero sin perjudicar la dinámica global o general de la clase que nosotros tenemos propuesto dar, ¿no? ¿Cómo nos podemos apoyar? ¿Qué recursos materiales necesitamos? ¿Quiénes los preparan? ¿Quién dará apoyo a quién y en qué momentos? ¿En qué momentos nos reuniremos a coordinar, planificar el trabajo en conjunto? Muchas veces es necesario que exista esta fluidez en la comunicación, este diálogo entre el docente titular y los acompañantes, o ya sean terapéuticos o profesionales, ¿no? O cualquier otro profesional del ámbito de la educación o de la salud, porque entre los dos van a poder ir modificando también esa planificación anual que hace el docente con respecto al curso, y va a poder ir flexibilizándolo de acuerdo a lo que va pasando día a día con la clase, con el curso específicamente, ¿no? Muchas veces necesitamos desde el rol docente comunicar las cosas con anticipación para que el alumno que tiene algún tipo de situación más emocional o del desarrollo pueda adaptarse a eso antes de que suceda, ¿no? Entonces tenemos que tener todos estos focos bien seleccionados, bien puestos, porque necesitamos entender qué situaciones y qué herramientas podemos dar, en qué momento, pero sí o sí necesitamos apoyarnos porque los dos estamos trabajando con el mismo sujeto. ¿Qué apoyo necesitamos gestionar con otros? Por ejemplo, equipos de apoyo externo, interconsultas puntuales con profesionales especializados, ¿no? Muchas veces ciertas problemáticas o ciertas características las percibimos en el ámbito educativo, en la cotidianeidad. Entonces pueden ser que la perciba tanto el acompañante como el docente titular. Entonces siempre se va tratando de mantener una comunicación muy fluida, no solo entre los profesionales, sino que también con la familia. Estas preguntas, por ejemplo, si necesita equipo de apoyo externo, interconsultas puntuales con otros profesionales, por ejemplo, que puede darse en patologías como conductas desafiantes, atencionales, etc. Estas preguntas son disparadoras y desde ya podrán ir complementándose con otras que pueden surgir. La idea es abrirse al diálogo y construir juntos un camino donde todos los alumnos no solo estén en el grupo, sino que aprendan, participen y podamos dar cuenta de ello. La integración escolar constituye uno de los ejes fundamentales de la gestión de educación especial e implica la posibilidad de inserción educativa en la escuela común de los niños con discapacidad o restricciones cognitivas, conductuales, sensoriales o motoras, que fue más o menos lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿no? No importa cuál sea el tipo de trastorno de discapacidad, siempre va a ser un eje fundamental el poder adaptar no solo las dinámicas, sino los contenidos, las formas de intercambio también, entre pares. Recordemos nuevamente que la educación no solo se da de docente-alumno, sino que entre pares. Se plantea como un compromiso conjunto y una tarea en colaboración con actores de otras áreas. La Dirección de Educación Especial gestiona y coordina dispositivos que se constituyen en recursos para hacer posible la inclusión de nuestros alumnos. Después tenemos otro rol más, que es el del acompañante externo o acompañante terapéutico.
Se le dice acompañante externo porque específicamente no es un rol dentro de la escuela formal, sino que es un profesional externo que ingresa dentro del ámbito educativo. Es un profesional vinculado a la educación de estudiantes con discapacidad o trastornos en el desarrollo. Sabemos que el acompañante terapéutico, el mayor contenido que tiene y las herramientas están abogadas a todo lo que tiene que ver con discapacidad o con diversidad. Entonces vamos a encontrar que tiene muchos recursos en cuanto a poder motivar, en cuanto a poder corregir ciertas cosas y poder hacerlo de una forma humana, humanitaria, y bueno, lo más empática con cada uno de sus pacientes o los alumnos, ¿no? Es necesario tener presente algunas consideraciones. El acompañante asistente externo no es un cargo docente. No suma puntaje tampoco, sino que se encarga de, digamos, todo lo que tiene que ver con la dimensión de la salud en relación con el aprendizaje en este caso. El ingreso de los acompañantes asistentes externos está avalado por la legislación vigente vinculada a los derechos y a la atención de personas con discapacidad. Generalmente, las familias solicitan o buscan algún tipo de acompañante, ya sea por medio de psicopedagogos, psicólogos o de forma particular, y se presentan papeles del acompañante terapéutico, sus credenciales o su trayectoria también laboral en ese caso, y todo eso de alguna forma se eleva a la dirección educativa, ¿no? Siempre va a haber alguien, seguramente un inspector, que vaya a revisar todo lo que tiene que ver con las credenciales y quién es esa persona, y bueno, se le va a dar un pase para que pueda acompañar al niño los días necesarios que éste asista. Este pasaría a ser un trabajador externo, pero va a trabajar de forma muy directa y en conexión constante con la docente a cargo y los demás intervinientes en el ámbito educativo. Pueden ser directores, preceptores, inspectores si es necesario, capaz que le pueden llegar a preguntar diferentes cosas del planeamiento que tienen a nivel terapias. El ingreso de un acompañante asistente externo no reemplaza la intervención docente ni sustituye a la maestra integradora. Recordemos que, si bien muchas veces desde el ámbito del acompañamiento terapéutico se brindan herramientas que son muy de la educación, digamos, también tenemos que tener en cuenta que dentro del ámbito educativo existe el rol de la maestra integradora. Y todos los niños con discapacidad o que posean un CUD o que tengan algún tipo de planificación especial de aprendizaje, bueno, en este caso van a poder trabajar en conjunto. Siendo psicólogos o psicopedagogos cuyas intervenciones se realizan en caso de niños que concurran a escuelas comunes y necesiten de manera transitoria sostenerse en una relación uno a uno con un adulto para facilitar su inserción y o inclusión a la vida institucional. En este caso, los psicólogos o los psicopedagogos también pueden cumplir la función de acompañante externo o acompañante profesional no docente, ¿no? El rol de la maestra integradora debe ser llevado a cabo por un profesional del sector de la educación. Recordemos que va a ser su fuerte y que va a ser la persona que diagrame cómo se van a programar esas dinámicas o cómo se van a pedir los ejercicios o va a recomendar y o ayudar al alumno para la resolución de los mismos. Su labor es incluir al niño dentro de las actividades diarias del colegio. El objetivo de la maestra integradora es orientar y brindar estrategias de intervención a la docente de grado para facilitar el aprendizaje del niño. Además, la maestra integradora interviene en el vínculo con el grupo de pares y en la contención de conductas inapropiadas. Será
quien esté a cargo de la realización del PPI, que es el proyecto institucional, adaptaciones de contenido, adaptaciones curriculares, para que el alumno acceda al aprendizaje, ¿no? Digamos, se va a encargar de las formas, pero todo lo que tenga que ver con la educación, con los contenidos. En cambio, la persona acompañante externa o el APND va a ayudarlo a llevar a la acción todo lo que le propongan en cuestiones de aprendizaje, ¿no? El rol del acompañante terapéutico lo pueden realizar profesionales del ámbito de la salud o de la educación, o bien estudiantes avanzados de dichas profesiones. El acompañamiento terapéutico es un dispositivo flexible que puede implementarse en instituciones educativas. El objetivo del acompañamiento terapéutico es contener al paciente en los momentos de mayor desorganización. Además, busca actuar como mediador en los vínculos familiares y posteriormente fortalecerlos, sin tener incidencia en lo pedagógico. Por eso, cuando me refiero al acompañante externo o acompañante terapéutico, puede llegar a tener algún tipo de participación en todo lo que tiene que ver con lo educativo y en todo lo que tiene que ver con el contenido, porque va a llegar a dar ideas también de cómo el alumno o como el sujeto va a poder realizar las tareas. Pero no es su labor específicamente lo que tiene que ver ni con el contenido ni con las formas del contenido. En ese caso, la maestra integradora va a ver cómo bajar ese contenido a una forma más llana para que la pueda comprender el alumno o pedirle diferentes situaciones para que llegue al mismo resultado, ¿no? Siempre buscamos el aprendizaje. Lo más común es que en una escuela los chicos tengan una serie de necesidades educativas comunes y que algunos tengan alguna necesidad individual, que el docente del grado resolverá con una explicación en el recreo o en una ejercitación extra. En el caso de los niños con necesidades educativas especiales, hace falta incorporar la figura del maestro integrador, si se ve afectado el acceso a los contenidos, ¿no? Obviamente. O acompañante externo si se ven afectadas áreas del orden social. Ven que acá también hay una distinción. En el caso del acompañante externo va más que nada a enfocar su atención en todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y cómo el alumno interactúa con el medio, ¿no? con el contexto, con el ambiente, con sus compañeros, con el aula, cómo reacciona a lo que se le propone y cómo en muchos casos hay que anticipar tareas o las secuencias de lo que va a pasar, ¿no? Porque se busca evitar todo tipo de conflicto o crisis o cualquier cosa que pueda llegar a alterar la parte cognitiva y la parte emocional del alumno. En cambio, en el caso del maestro integrador va a ser más todo lo que tenga que ver con el acceso al contenido, cómo le va a llegar el contenido, ¿no? Es entonces donde nuestra figura es sumamente importante, contando con los recursos que el maestro común no maneja, y así lograr acompañar al niño en el aprendizaje de los contenidos y en el aprendizaje de los vínculos. Es sumamente importante el trabajo en equipo con el colegio, el equipo interviniente de salud, el equipo interviniente de educación, si hay, y los profesionales que realizan terapias externas con dicho alumno. Recordemos que entre todos tenemos que conocer cómo opera, cómo funciona o cómo se siente o cómo está ese alumno. Y en base a eso vamos a trabajar día a día, ya sea desde el ámbito escolar o desde afuera, ¿no? Para el desarrollo de este alumno y que pueda adquirir diferentes aprendizajes. Asimismo, será fundamental poder establecer un contacto inicial entre el profesional, maestro integrador o acompañante externo con el alumno fuera de la institución educativa, siguiendo estos pasos. Primer paso. La familia del alumno se hace presente al equipo donde se solicita al acompañante externo. Y allí mismo se hará entrega a la familia de los papeles necesarios para solicitar la prestación ante la obra social. Segundo paso, con la aprobación de la prestación por parte de la obra social se realiza la selección del profesional para la familia.
Tercer paso. Una vez seleccionado y asignado el acompañante externo o terapéutico, se realizará la entrevista inicial con la familia y el paciente, a fin de poder recabar más datos acerca de gustos, intereses del mismo y gestionar el primer paso para establecer vínculo con el niño y el adolescente, ¿no? Digamos, toda la parte inicial que tiene que ver con el conocer un poco la familia, el conocer un poco del diagnóstico del niño, cómo reacciona, cómo se siente, cómo es, qué intereses tiene. Cuarto paso, se realiza la presentación formal del profesional en la institución educativa. Generalmente muchas veces el profesional tiene que llevar sus papeles específicamente de forma personal al colegio o a la institución, ¿no? Quinto paso, y uno de los más importantes, puesta en acción del dispositivo. Es así que la integración se plantea como un movimiento que surge desde la educación especial e implica tanto su transformación como también la de las condiciones y funcionamiento de la escuela común. Desde la perspectiva de la integración, el énfasis está en la adaptación de la enseñanza, ¿no? En poder bajar al llano, transformar transformar un método de enseñanza en algo más simple, en algo más adaptado a las necesidades de cada alumno. Desde la perspectiva de la integración, el énfasis está en la adaptación de la enseñanza en función de las necesidades específicas. Es evidente que todos los alumnos son diferentes unos de otros, pero con frecuencia en los contextos educativos se enseña como si todos los estudiantes fueran iguales, como si existiera un modelo de estudiante, ¿no? Cuando realmente cualquier persona en el aula solo necesita unos minutos para darse cuenta de los diferentes que son unos de otros. Las prácticas educativas y los resultados de las investigaciones sobre la enseñanza, el aprendizaje y sobre el cerebro humano han puesto de manifiesto que cada persona, además de ser diferente, de tener gustos diferentes, preferencias y necesidades distintas, aprenden de forma diferente. Por lo tanto, no se puede entender un modelo homogéneo de enseñanza, una elección para todos, que pueda responder a las necesidades derivadas de estas diferencias. No todos tienen o pueden aprender lo mismo en el mismo día de la misma manera. Recordemos todo esto como en clases anteriores lo relacionábamos con todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo, ¿no? Para concluir esta clase, es sumamente importante marcar la importancia del trabajo interdisciplinario que debería ejercerse entre los docentes y los profesionales externos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales. Pueden ser diferentes profesionales, todos del ámbito o de la salud o de la educación. Lo que se va a intentar es que haya un diálogo fluido entre todos los profesionales que puedan cada uno brindar desde sus herramientas todo lo mejor que puedan para que el niño vaya realizando una adaptación social más acorde, digamos. Por un lado, la adaptación social, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la vinculación interpersonal. Y por otro lado, también conocer cuáles son sus gustos, sus intereses, poder conocer cuáles son sus deseos y usarlos como recursos también dentro de la obra pedagógica, ¿no? Conformando así equipos de trabajo interdisciplinario, lo que implica un trabajo realizado con la cooperación de varias disciplinas para lograr una mirada integral de educando y de resolver situaciones complejas que se presentan en torno a su proceso educativo y trayectoria escolar. Conlleva participación, diálogo, confrontación, disenso, lo cual exige a sus miembros la posesión de competencias emocionales y comunicacionales, ¿no? Todas estas dimensiones que tenemos los seres humanos, la dimensión emocional, la mental, la intelectual, todo de alguna forma se aúna para que nosotros podamos trabajar con ello y también trabajar sobre ello
de forma secundaria, ¿no? Todas estas cosas van a tener un movimiento energético y van a tener un progreso a medida que también nosotros vamos implementando diferentes herramientas y estrategias que van a ayudar a que el alumno pueda resolver más rápido, pueda resolver, pueda interpretar, pueda conocer el mundo externo. Muy bien. Debería existir desde el comienzo un trabajo de colaboración, siendo el profesional de la salud interviniente en el proceso terapéutico del alumno, un conector sumamente importante en lo educacional también. Los roles y funciones son equipos de apoyo a las tareas pedagógicas, los cuales estarán conformados por los docentes y los profesionales de otras especialidades. Tales cambios deben avanzar hacia nuevos lineamientos referidos a tres dimensiones complementarias e interrelacionadas de actuación en las instituciones educativas comunes, en escuelas o centros especiales e instituciones, ¿cómo decía aquí? O instituciones de la comunidad. Son muchas las variables que intervienen en la problemática de las necesidades educativas especiales, por ello es necesario atacar el problema desde diferentes disciplinas pero de manera conjunta. De allí viene que lo ideal sea la conformación de equipos interdisciplinarios. Estos profesionales trabajan en interrelaciones, es decir, aportando al objetivo común los conocimientos que puedan ser útiles. Un poquito más de lo que decía recién yo básicamente. Si los docentes encargados de lo pedagógico reciben a través de los profesionales de salud apuntalamientos, capacitación, formas de abordaje, técnicas, entre otros, se genera entonces una unión, una alianza entre educación y salud, donde todos apuntan hacia un mismo camino, el camino de la inclusión de las diferentes ramas intervinientes y del niño en el proceso de aprendizaje. Donde cabe destacar que claramente el trabajo que se realizará uno a otro entre los agentes de salud intervinientes y el niño será sumamente diferente al que se realice en una institución educativa donde convergen muchísimos estímulos, positivos y negativos. Para el alumno, que el docente podrá aprender a sortear con la ayuda del acompañante externo y el seguimiento de todos los profesionales de las terapias externas que el niño realiza. Recordemos que va a tener algunas terapias de forma externa en su casa, puede ser, o que el niño vaya específicamente a algún centro, o que trabaje en algún taller de habilidades especiales o sociales, ¿no? Todas estas herramientas van a ayudar a todo el conjunto del desarrollo cognitivo, del desarrollo emocional, de la vinculación social, ¿no? Pero siempre vamos a estar tratando de mantener un diálogo entre todos lo más fluido y poder pasarnos, digamos, decirnos todo lo más claro posible, porque estamos trabajando siempre con el mismo niño y ese niño a medida que avanza nosotros también tenemos que ir modificando las herramientas que tenemos para ayudar un poquitito más en el avance del conocimiento, ¿no? Concluimos asumiendo que no siempre se logrará un trabajo en conjunto entre salud y educación. Si sucede dicho enlace entre ambas ramas, se contribuye entonces a la mejora de las relaciones entre quienes componen la gran comunidad educativa, alumnos, padres, docentes, supervisores y otros profesionales intervinientes. Lo que quiero aclarar es que nosotros tenemos que tener en claro cuáles son las funciones específicas de cada uno. Tenemos que tener en cuenta siempre que el acompañante terapéutico va a hacer la praxis, ¿no? la persona que lo ayude en todo lo que tiene que ver con la acción de lo que puede llegar a darse dentro del aula e incluso fuera del aula. El niño también puede tener acompañante en su casa, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver cómo tanto desde el colegio como externamente a la educación formal o a las instituciones educativas, vamos a ver cómo el trabajo se hace de forma interdisciplinaria. No solo va a participar el psicólogo, el psicopedagogo, sino también va a estar en conocimiento el director de la escuela, las personas de equipo de orientación escolar,
el acompañante externo que va a ser el que va a acompañar al niño, el docente a cargo que va a ser el que tenga la planificación de qué se realiza día a día a lo largo del año. Entonces entre todos vamos a ir trabajando de forma disciplinaria, tratando de no salir desde las funciones de nuestro rol, ¿no? Obviamente que si hay por ejemplo, si hay una maestra integradora que le viene a brindar recursos o a modificar las formas para que el niño pueda acceder al conocimiento de mejor forma, obviamente que el acompañante terapéutico se va a abocar simplemente a todo lo que tiene que ver con la vinculación social, con lo emocional, con la realización de diferentes actividades, ¿no? Pero bueno, entre todos vamos a tratar de